Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Una mirada que lo dijo todo. Cenk Torun canta con el alma y Maasine Meravet responde solo con los ojos. ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? En los pasillos silenciosos de un plató donde la música y las emociones se entrelazan, se vivió un momento que dejó sin palabras a todos los presentes. Cenk Torun, conocido por su talento vocal y carisma escénico, interpretó una canción cargada de sentimiento durante una grabación especial. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Maasine Meravet, la reconocida actriz y modelo, quien estaba entre el público invitado. Mientras Cenk entonaba las primeras estrofas de la canción Kalbim Seninle, una balada nostálgica sobre amores imposibles, todas las miradas se dirigieron a Maasine. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo una palabra. Solo una mirada, una larga, profunda, intensa mirada hacia Cenk, que no pasó desapercibida por nadie. El ambiente se cargó de una tensión emocional tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los rumores no tardaron en llegar. ¿Qué significaba esa reacción? ¿Había algo más que amistad entre ellos? ¿O quizás una historia del pasado que ahora salía a la luz? Las especulaciones se dispararon. Al terminar la interpretación, Cenk Torun se acercó discretamente a Maasine. No hubo abrazos ni palabras evidentes, pero sí un gesto que muchos interpretaron como una confirmación de algo más profundo, una leve caricia en el hombro y una sonrisa melancólica. En una entrevista posterior, un reportero le preguntó directamente a Cenk sobre aquel momento. Su respuesta fue breve pero significativa: a veces, una canción dice lo que las palabras no pueden. Y a veces, una mirada responde más de lo que uno espera. Por su parte, Maasine fue abordada en un evento de moda días después. A pesar de los intentos de los periodistas, solo dijo: yo respeto profundamente a Cenk como artista y como persona. Lo que pasó en ese momento, pertenece al momento. Sin negar nada, sin confirmar nada. Solo dejando que el misterio crezca. Cenk y Maasine nunca habían sido vinculados públicamente antes. No hay registros de proyectos conjuntos ni de salidas sociales compartidas. Sin embargo, según fuentes cercanas, se conocieron en una gala benéfica hace aproximadamente un año y desde entonces han mantenido contacto, aunque discretamente. Una amiga íntima de Maasine, bajo anonimato, compartió lo siguiente: ella siempre ha sido muy reservada con su vida privada, pero esa noche me llamó después de la grabación. No dijo mucho, pero noté que estaba emocionada. Solo me dijo: Cenk me hizo recordar algo que creí olvidado. Cenk me hizo recordar algo que creí olvidado. Desde aquel día, las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías, montajes, análisis del lenguaje corporal y mensajes cifrados. Los fans, tan creativos como insistentes, empezaron a compartir videos del momento exacto en que las miradas de Cenk y Maasine se cruzaron, ralentizados, musicalizados, interpretados. Algunos afirmaban ver en los ojos de Maasine un amor antiguo, otros hablaban de una herida aún abierta. Uno de los detalles que más llamó la atención fue una pulsera roja que Maasine llevaba en su muñeca izquierda aquella noche. Varios seguidores apuntaron que Cenk había sido visto con una pulsera idéntica en una entrevista meses atrás. ¿Coincidencia? ¿Señal? Nadie lo sabía con certeza, pero el rumor alimentó aún más el fuego del interés público. En paralelo, los medios comenzaron a revisar el pasado de ambos artistas en busca de coincidencias, señales perdidas, mensajes escondidos en sus publicaciones antiguas. Un posteo de Cenk en Instagram, fechado un año atrás, cobró nuevo sentido: una imagen borrosa de una mujer caminando bajo la lluvia, acompañada por la frase: a veces los recuerdos no piden permiso para volver. En su momento, nadie le prestó demasiada atención. Hoy, muchos creen que esa imagen fue tomada la noche en que conoció a Maasine. Pero mientras el público se perdía entre conjeturas, dentro de los círculos más íntimos de ambos artistas, la verdad seguía siendo un secreto bien guardado.
Sin embargo, el destino parecía decidido a insistir. Un par de semanas después del episodio en el plató, se anunció que Maazine formaría parte del elenco de una nueva producción musical. La sorpresa fue total cuando se reveló que Senk sería el director musical del proyecto. El anuncio generó una ola de comentarios. ¿Una coincidencia más? ¿O el universo conspirando para reunirlos nuevamente? Durante la presentación del proyecto ante la prensa, ambos se mostraron profesionales, distantes pero correctos. No hubo gestos fuera de lugar, ni señales evidentes, pero quienes estuvieron allí aseguran que la tensión se podía palpar en el aire. Uno de los técnicos de sonido, que prefirió no revelar su identidad, contó lo siguiente: durante los ensayos, cuando ella canta, él no la mira directamente. Pero cuando ella termina, él se queda en silencio unos segundos antes de hablar. Como si estuviera atrapado entre la música y un recuerdo. La obra en cuestión, titulada Al final del silencio, trata sobre dos almas separadas por el tiempo y las circunstancias que se reencuentran a través de la música. Algunos críticos ya han comenzado a especular que la historia fue escrita, al menos en parte, inspirándose en su vínculo. La escritora del libreto, cuando fue consultada, solo dijo: las historias reales siempre encuentran la manera de filtrarse en la ficción. Mientras tanto, la producción sigue avanzando, y los ensayos se intensifican. Fuentes cercanas aseguran que Senk y Maazine han compartido varias sesiones privadas de trabajo, en las que el ambiente oscila entre la tensión creativa y una intimidad difícil de disimular. Uno de los bailarines del elenco relató que, en una ocasión, al terminar una escena particularmente intensa, Maazine salió del escenario visiblemente conmovida. Y fue Senk quien la siguió para asegurarse de que estaba bien. El estreno de la obra está programado para dentro de 3 meses, pero ya es uno de los eventos más esperados del año. Las entradas para las primeras funciones se agotaron en cuestión de horas, alimentadas no solo por el prestigio de los artistas involucrados, sino por la historia no contada que parece vibrar detrás de cada acorde. Cada escena, cada mirada. Más allá del espectáculo, lo cierto es que algo cambió entre ellos desde aquella noche. Ya no se esconden del todo, aunque tampoco se exhiben. Han sido vistos saliendo de los mismos eventos, a veces con minutos de diferencia, como si quisieran dejar pistas, pero sin revelar el camino completo. Y mientras los fans siguen buscando respuestas en cada gesto, en cada foto, en cada palabra dicha o evitada, Maazine publicó un mensaje en sus redes que encendió aún más las especulaciones. Una imagen de un atardecer en la playa, acompañada por un verso de Pablo Neruda: es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¿Una declaración velada? ¿Un eco del pasado? ¿Un mensaje para Senk? Él, por su parte, no respondió públicamente. Pero al día siguiente, compartió en sus historias una breve grabación al piano, interpretando una melodía melancólica que muchos identificaron como una nueva versión de Calvin Seninle. El público, mientras tanto, espera. Porque a veces, el arte es el único lenguaje capaz de contar las historias que no se pueden decir en voz alta. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Senk y Maazine? ¿Qué les transmitió esa mirada? Queremos leerlos.